Eh, Vamos a celebrar la misa del día. Este es la única fiesta del año, solemnidad, que tiene 5 misas. Y digamos que de las 5 misas, la más representativa, digamos la más solemne, la que tiene las lecturas, podríamos decir, centrales, es esta misa del día. En otros años, cuando hemos transmitido el día 24 por la noche, hemos celebrado la misa de la víspera de Navidad o la misa de la noche o de medianoche. Esta que vamos a leer tiene tal vez uno de los textos más bellos del Nuevo Testamento, que es el prólogo de San Juan. Y de ese prólogo estamos tomando este lema, este tema para nuestra reflexión, de su plenitud, de la plenitud del Dios que nos revela su misterio. Hemos recibido gracia sobre gracia. La primera lectura que vamos a poder considerar, meditar, está tomada del profeta Isaías y nos presenta casi el final del profeta Isaías, capítulo 52, eh, que nos es bastante familiar porque incluye una hermosa frase que anhelamos que se vuelva en la vida de cada una y cada uno una experiencia. Poder ver lo hermoso que es contemplar acercarse a nosotras y a nosotros el mensajero que nos anuncia la paz. La paz que anuncia este mensajero está centrada en la buena nueva. El profeta dice, ¿en qué consiste esta buena nueva? Tu Dios es rey. Tu Dios, como se revela, quiere gobernar tu vida, quiere ser el centro de tu vida, y eso es la mejor noticia que has escuchado en tu vida. Proclama la alegría de los centinelas, los que contemplan con atención nuestra vocación como comunidad contemplativa, contemplar con atención el misterio del amor de Dios que nos rodea. Quienes lo contemplan gritan alborozados porque ven con sus propios ojos al Señor que retorna a Sión. ¿Cuántas resonancias trae toda esta imagen a los cristianos? Recordemos que somos quienes hemos visto al Señor. El texto invita a las ruinas de Jerusalén a dar gritos de alegría. Ha llegado quien viene a rescatarnos, a consolarnos. Tomado del texto del profeta, verá la tierra entera la salvación que viene de nuestro Dios. La siguiente lectura, el salmo responsorial de este día, es el Salmo 97, un salmo que recitaremos y que reconoce que Dios no es una divinidad lejana o inaccesible, sino que nos da a conocer su victoria y revela a las naciones su justicia. Es decir, Dios es una presencia cercana y comunicativa. En repetidas ocasiones nos demuestra su amor y su lealtad. Descubrir el amor incondicional de Dios hacia nosotras y nosotros nos lleva a experimentar el deseo de alabarlo. Y por eso la invitación que hace el salmista, que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. La segunda lectura está tomada de la carta a los Hebreos. Más que una carta, es un tratado teológico, básicamente cristológico. Nos habla del misterio del Señor Jesús, a quien presenta como la plenitud de la comunicación de Dios a toda la humanidad. Lo describe como el resplandor de la gloria de Dios, la imagen fiel del ser de Dios, y nos hace recordar expresiones del Evangelio, por ejemplo, de Juan, quien me ve a mí, ha visto al Padre, o de Colosenses, Él es la imagen visible del Dios invisible. Cristo ha venido a realizar el único y definitivo sacrificio mediante el cual son perdonados los pecados. Ahora, estando a la diestra de la majestad de Dios, permanece vinculado a su cuerpo, viviendo a plenitud su nombre, Jesús, que quiere decir llave salva. Tomado de la lectura de la carta a los Hebreos, ahora, en estos tiempos,
Dios nos ha hablado por medio de su Hijo. El Evangelio de este día de Navidad está tomado de San Juan, del prólogo de San Juan, que empieza con esa frase, en el principio, es decir, cuando empieza todo lo que existe, inclusive más allá de ese principio. Como les comentaba al inicio de la Eucaristía, es tal vez uno de los textos más bellos y densos del Nuevo Testamento y de toda la Biblia. A través de imágenes simbólicas, transmite elementos centrales del misterio del Hijo, a quien llama la palabra. Literalmente en griego, logos, que también se ha traducido como verbo, y a lo mejor esto es un poquito más claro para transmitir que es un dinamismo, es una realidad, es una vivencia. Esta palabra de Dios, este verbo de Dios, esta comunicación de Dios ya ha estado en medio de nosotros, comunicándonos, revelándonos quién es el Dios vivo. Nos dice el texto que la palabra estaba con Dios y era Dios, una referencia al misterio trinitario de la comunión donde quienes la constituyen son uno, sin división y sin confusión. Todo vino a la existencia por Él. Nada está exento de esta impronta crística, es decir, de esta imagen de Cristo que cada uno y toda la creación tiene. En Él somos introducidos al misterio del amor trinitario. Por eso Cristo es nuestra luz, la luz verdadera, dice Juan, que ilumina a toda persona que viene a este mundo. También nos dice que en el mundo hay tinieblas. Quienes viven en ellas no lo recibieron porque no lo reconocieron. Sin embargo, su luz no deja de brillar y ofrece esta luz a quienes la acogen. Todos los que la reciben les concede el llegar a ser hijas e hijos de Dios. Son aquellas personas que han creído en su nombre, es decir, que han creído que Dios está íntimamente comprometido con nuestra salvación, con nuestra participación en su comunión de amor. Nos permite volver a nacer, dice literalmente, no de la sangre, ni por deseo de la carne, ni por voluntad del hombre. Y luego dice literalmente que nacemos de Dios. La palabra hecha hombre habitó y habita entre nosotras y nosotros. Hemos visto su gloria, su gracia y verdad. El lema que habíamos elegido, de su plenitud hemos recibido todas y todos gracia sobre gracia. Juan nos enseña que la ley viene de Moisés. Podríamos decir que nos prepara poniendo límites a una conciencia inmadura, pero es fundamental que maduremos a la gracia y verdad que nos es comunicada por la palabra, por el Señor Jesús. Qué profunda esta frase. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre es quien lo ha revelado. Les decía al inicio de nuestra Eucaristía que la frase que a mí se me quedó y es la que sugería como lema de nuestra celebración es esto, que de su plenitud hemos recibido gracia sobre gracia. Plenitud básicamente significa que la persona o la realidad ha alcanzado todo lo que puede ser. Eso es lo que está pleno, lo que ha llegado a la que en filosofía se conoce como la verdad existencial, ¿no? O la verdad ontológica. Hay distintos tipos de verdad. La verdad más básica y sencilla es la verdad empírica, es decir, la verdad experiencial, que lo que describimos realmente así sea en la realidad. Si yo dijera que ahorita, qué bueno que les gusta la pared pintada de negro atrás de mí, bueno, esa sería una mentira, podemos decir, una mentira empírica. Pero también hay una verdad empírica, cuando lo que decimos es lo que en realidad hay afuera. Hay un segundo nivel de verdad que es un poquito más
profundo y es la que se conoce como verdad moral, que quiere decir que lo que yo digo y comunico está en consonancia con lo que creo y siento, ¿va? Que lo que hay en mi corazón se manifiesta con transparencia y se comunica de esa manera a la gente que me rodea. Pero la verdad más profunda es la que se conoce como verdad existencial u ontológica, y es que las cosas sean lo que están llamadas a ser, que alcancen su verdad plena. De la plenitud de Dios, de la realidad de Dios plenamente revelada en Cristo, recibimos gracia sobre gracia. Es decir, don sobre don, vida, buena noticia, como le queramos llamar, que recibimos de este Dios revelado en Cristo. Nos dice el final de la lectura de hoy que a Dios nadie lo ha visto. Nadie. La gente puede tener pudo haber tenido un acercamiento, a lo mejor intuitivo o lo que fuera, pero es en Cristo, en el Señor Jesús, como Dios se revela y de su plenitud, es decir, de la manera como nos transmite el misterio de Dios plenamente, hemos recibido gracia sobre gracia. Cuando nos abrimos a ese misterio de Dios que se manifiesta en Cristo, en este niño pequeño, como ahorita vamos a profundizar en la reflexión, pues nuestra vida cambia para bien y descubrimos no solamente la verdad existencial, qué estamos llamadas a hacer, hasta dónde podemos llegar, cuál es la plenitud de nuestra vida, sino también podemos descubrir el misterio del amor que nos rodea. Por eso, el único unigénito, el Hijo unigénito que está en el seno del Padre, es quien lo ha revelado. Sirva esto de marco para el centro del mensaje que les quiero transmitir. Nos hablaba y nos recordaba Claudia al inicio, en la bienvenida, esta bellísima homilía del Santo Padre alrededor del nacimiento del Señor Jesús. Y hablaba varias veces de pobreza. En Cristo, Dios se nos revela como un Dios pobre. ¿Qué quiere decir eso de pobre? Desde luego que no equivale a hablar de la miseria o de una carencia enfermiza o destructiva, porque eso sería parte de una contradicción del proyecto de Dios. Pero en el mundo de Dios, la necesidad de poseer algo no existe. En el mundo de Dios, la gratitud, la gratuidad del amor sana a los corazones que en su inseguridad tratan de poseer cosas. Entonces, Dios no nada, que no tiene la necesidad de que no tiene la necesidad de poseer nada. Me dice que se cortó. ¿Me escuchan? Me escuchan, perdón. Seguimos con estos sorpresitas que a veces nos da la tecnología. En el mundo de Dios no es necesario poseer nada. Todo es gratuito, todo es don, todo es regalo. La verdadera pobreza está sustentada en esa pobreza evangélica. Dichosos los pobres de espíritu. Son las personas que no sienten la necesidad de poseer algo que en el fondo está hablando de una inseguridad profunda, por lo tanto, no de una vida plena. Dios es pleno y desde su plenitud nos transmite esa plenitud para nuestra vida. También nosotros tenemos otra manera de tratar de alcanzar algún tipo de, podríamos decirles, de seguridad en el poder. Y por eso queremos proyectarle al Dios vivo nuestra inseguridad diciendo que ejerce el poder como nosotros lo ejercemos para sentirnos seguras y seguros, que no es el caso de Dios. El Dios
que se nos manifiesta en Cristo es un Dios que no utiliza el poder como el mundo lo entiende. El único poder de Dios, lo hemos dicho varias veces, es el poder de su amor que se entrega gratuitamente. Cuando nos abrimos a ese misterio, cuando dejamos que ese poder entre a nuestro corazón, empiece a transformarlo, empecemos a entender el lenguaje de Dios, que no es el del poder de este mundo, que no es el de las riquezas de este mundo, que no es el de la imagen de este mundo, empiezan a surgir estas cosas que vimos a quienes amamos, pero eventualmente empezamos a experimentar cómo llega a toda persona, a los que encontramos en las calles, en el día, a los que compartimos, con quienes compartimos el trabajo, y eventualmente empezamos a sentir ese mismo amor, esa misma sensación de familiaridad, de cercanía, de cariño, de solicitud hacia toda la creación. Ya no nos sentimos con la necesidad de poseer nada, ya no nos sentimos desde luego con la necesidad de imponer nuestra voluntad a través del poder. Finalmente descubrimos que el lenguaje de Dios, la dimensión de Dios, esta dimensión donde podemos alcanzar la eternidad que anhelamos, una eternidad sustentada por el amor compartido, la eternidad de este mundo nuevo, este cielo nuevo, donde todas y todos nos abrazamos, disfrutamos y gozamos de la infinidad de maneras como el amor de Dios se nos comunica en el mundo en el que vivimos, en nuestro entorno y demás, se convierte en una realidad. Es nuestra verdad existencial. La invitación, por lo tanto, en este día de Navidad es despojarnos de nuestra inseguridad y de querer poseer, de nuestra inseguridad y querer imponer nuestra voluntad, de nuestra inseguridad y querer imponer una imagen a través de la cual nos sentimos preferibles o superiores a nuestros hermanos y hermanas. Dejemos todo eso fuera de la gruta de Navidad y acerquémonos humildemente a ponernos a un ladito del Dios que se nos revela en un niño pobre, tan pobre que ni siquiera tiene una casa propia, es huésped de un lugar donde viven normalmente animalitos, pero como nos lo transmiten muchas de las pinturas, que en ese mundo de sencillez aparece el niño irradiando una luz, en esa renuncia a las ilusiones del mundo aparece la verdad de nuestra vida, la verdad de nuestra condición humana, que es imagen de la condición divina. Que ese sea el regalo de Dios hacia nosotros, esta gracia sobre gracia que recibimos de su plenitud, y que no busquemos su plenitud de acuerdo a el éxito o a la manera como el mundo nos lo vende, sino la manera como Cristo nos lo transmite desde su sencillez y desde su amor que transforma nuestras vidas. Que así sea. Tomemos esta semana que suele conocerse como la octava de Navidad, es similar a la octava de la Pascua, en el sentido de que todos los días durante 8 días es como si fuera la misma fiesta de Navidad, por eso se dice gloria, aunque sea entre semana, es como extender esta solemnidad a lo largo de una semana. Que la solemnidad de recordar y profundizar en este misterio sea de acuerdo al proyecto de Dios. Cuando hablamos de esta solemnidad, no es una solemnidad al estilo del mundo, sino al estilo de Dios. Un Dios sencillo, un Dios que no viene a servirse, sino a servir. Un Dios que nos lava los pies. Un Dios que es pobre porque en el mundo de Dios nadie necesita poseer nada.
donde todo se comparte, donde todo es gratuito, sobre todo lo más importante de la vida, que es el amor compartido. Que todos los días podamos acercarnos al misterio del Dios que se revela en Cristo, en este niño frágil. Deja que ese Dios frágil transforme tu corazón, lo sane, te permita vivir, experimentar, entender que su amor nos basta. Y teniendo su amor, todo ocupa el lugar que le corresponde. Y así podemos encontrar nuestra verdadera dignidad, la dignidad de nuestros hermanos y hermanas, comunicárnosla mutuamente y así construir un mundo mejor. Muy feliz Navidad. Dios con ustedes.